mejor que dos son tres, me aburre simular. Dale. ¿Simular te aburre? Singular. El singular. Ay, singular. Esta voz está bien. Voz Me parece masculina, profunda. Hacemos una última prueba y arrancamos. Pero la puta madre. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conchita Saturada. Pero si estás diciendo Conchita, ahora ves lo que generás. Se En llama Argentina, Concha. si decís Conchita, Va preso. Claro, no puedes solamente ese diminutivo. Conchita. Yo creo que cualquier diminutivo hay que cancelarlo. Tetitas puede llegar a ser un poco mejor. Ah, ¿me agarras las tetitas? No, no puedo. No. Mira cómo toman las tetitas. No, si alguien usa diminutivos a mí se me baja. Voy a sacar el matecito. Sí, saca el mate. Vamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Grasa Saturada con Grasa Guevara y... Darío Farsi. Bien, en el capítulo de hoy vamos a estar hablando de un tema que preocupa a toda la gente en todo el mundo entero, que es el tema de la seguridad. Para hablar de seguridad, un tema polémico del cual sobre todo la derecha está hablando, queríamos traer nuestra perspectiva sobre la materia de seguridad. Y en ese sentido, Darío nos hizo una preparación de cómo empezar a abordar este tema que preocupa a la señora y al señor que están en la casa. Me siento Susana Jiménez Sí, diciendo sí. a la señora y al señor que están en la casa. Se comió una Susana Jiménez. Mirando YouTube. Me resulta interesante, o creo que nos resulta a varias personas interesante, que la izquierda haya perdido este debate. Este debate sobre el tema de la seguridad y sobre todo el tema de cómo se piensa la violencia en la política. Puede ser la violencia individual, la violencia colectiva, pero la violencia en general. Un viejo conocido decía que la política es la guerra por otros medios, dando vuelta una frase muy conocida de un pensador militar muy conocido, Clausewitz. No, Lenin lo dijo. Se le atribuye a Lenin esa frase y es una frase original de Clausewitz que decía que la guerra era la política por otros medios. Temas que le preocupan a la señora en casa. ¿Qué dijo Clausewitz? Mirando en Instagram, Claramente es un tema que vos te estabas preguntando en tu casa. ¿Qué carajo? Yo creo que la gente tuvo insomnio anoche y dijo... ¿Qué habrá dicho Clausewitz? Y gracias por este comentario. Era muy importante para todos. Sí. Yo creo que desde la izquierda no podemos perder de vista que pensar la violencia, la guerra, los conflictos, la seguridad en general es un tema que la izquierda tiene que tener, o las izquierdas tienen que tener en consideración. No podemos dejárselo solo a la derecha, y resulta interesante pensar por qué la derecha lo capitalizó, lo monopolizó. Creo que hay dos características en verse importante pensar para pensar la seguridad, que tienen que ver obviamente con la seguridad interna y la seguridad externa. La seguridad interna obviamente es lo que conocemos el poder de policía, que básicamente es controlar o evitar que las organizaciones y los sectores populares se organicen para transformar la realidad. Ahí vemos un montón de ejemplos de eso, las investigaciones, el espionaje, etcétera. Vemos un montón de situaciones. Después vamos a hablar un poquito más en detalle cómo se puede trabajar o tener una perspectiva desde la izquierda sobre la policía. Y después hay una mirada sobre la seguridad externa que tiene que ver, que está muy vinculada con la soberanía, ¿no? De pensar no solo la defensa de un territorio, sino pensar qué es un territorio. Desde una perspectiva militar, un territorio es quién controla ese territorio, digamos, cómo avanzan los ejércitos, qué poder tenés, si el otro país tiene el poder de invadirte o no tiene el poder de invadirte. Creo que sería interesante también pensar en cómo la seguridad externa también se podría pensar desde la economía, ¿no? Y cómo las intervenciones muchas veces también se dan a través de la economía. Digo, o sea, invadir un país no es solamente, en materia de tener una política de seguridad, no es solamente que no te invadan militarmente, porque si todo tu mercado está vinculado a la economía extranjera, también podemos hablar que tener soberanía nacional es una cuestión fundamental de seguridad externa, porque es una manera en la que pueden intervenir las políticas y la cantidad de políticas públicas que vos podés llevar adelante. Totalmente, por eso también la soberanía se vincula muchísimo en torno o está muy vinculado con la idea de legitimidad. ¿Quién tiene la legitimidad para versar o para definir sobre un territorio? ¿Quién tiene más potestad?
una población que está abajo de una montaña donde va a haber una mina de oro, o la minera transnacional que llegó a un acuerdo con un presidente que fue votado por la mayoría del pueblo. O sea que estarías de acuerdo, por ejemplo, a mí se me ocurre decir que si tenés un presidente no vamos a nombrar a ninguno, que contrae un montón de deuda. Sí. Y después se fuga toda la plata de esa deuda. Chingüengüencha. Y se fuga toda la plata de esa deuda. Y esa deuda queda en el Estado. Y ese Estado está vinculado, o sea, está obligado a pagar esa deuda y compromete sus políticas internas a partir de esa deuda, podríamos hablar de que de alguna manera hay una situación de invasión no militar, pero sí a partir de la economía. Podría entenderse también como materia de seguridad externa auditar las cuestiones, las deudas y todas las cuestiones económicas. O los acuerdos. Sí, totalmente, porque el tema es que pensar la seguridad solo como una cuestión militar o de seguridad física es importante, pero pensarla también vinculada a la soberanía o la posibilidad que tenés sobre decidir sobre ciertas cosas. Por ejemplo, la capacidad que vos tenés para decidir sobre tu territorio está mucho más limitada cuando tenés una deuda millonaria como tiene Argentina. Para ponerte un ejemplo actual de Argentina en concreto, pero pasó lo mismo con Venezuela hace un par de años atrás. Hace 2 semanas, más o menos, el Banco Central decidió poner el oro por 500.000 millones de dólares que estaba en el Banco Central argentino en Londres, como reaseguro de nuevos préstamos. Eso es una pérdida clara de soberanía y es una pérdida clara de seguridad. Entonces, pensar la seguridad desde una perspectiva de izquierda también necesariamente implica hablar de esta ruptura entre un país que se dice soberano, pero que está dominado por unas élites completamente vinculados con el poder económico y que obviamente definen por sus intereses, y un pueblo que supuestamente es el soberano y el legítimo, pero que no tiene capacidad de acción o de decisión sobre esos temas. Sí, y creo que en el siglo XXI la forma fundamental de invasión por parte de los países primermundistas claramente tiene que ver con las materias y las políticas económicas llevadas adelante por organismos de crédito internacional como el Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, pero no solamente, también estamos hablando de invasiones militares que por ahí no suceden en América Latina, pero sí que suceden por ejemplo, con la guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión de Irak en el 2003, la de Afganistán en el 2001. O sea, la pata militar sigue cumpliendo un rol muy importante en la actualidad. No por ahí en Latinoamérica, pero sí en el resto del mundo. Igual, también es verdad que están metiendo bases militares por todos lados, y cada vez que, por ejemplo, en Venezuela querían desestabilizar al gobierno de turno, lo hacían a través de las bases militares que tenían en Colombia. Ahora justo está el gobierno de Petro y limita mucho el accionar de Estados Unidos por medio de las bases militares yanquis hacia Venezuela, pero es verdad que todas las operaciones que se planificaron también desde todas esas bases militares que están ahí, y están ahí justamente para poder controlar las políticas que pueden tener los distintos países latinoamericanos. Que es una pérdida de soberanía de la que hablábamos territorial clara, totalmente. Por eso, para hablar de soberanía, no solamente hay que hablarla en términos económicos y militares a nivel nacional, sino es muy importante la perspectiva latinoamericana a nivel integral. Si en el país de al lado, en Latinoamérica, tenés un golpe de Estado, tenés un gobierno pro-yanqui o tenés 50 bases militares, condiciona mucho las políticas económicas que podés llevar adelante. Pero algo que me interesaba volver, un punto sobre el cual me interesaba volver, es sobre la cuestión de la seguridad interna. Sobre todo porque, nada, nombraste un poco la policía, que qué sé yo, que la policía se encarga de perseguir a las organizaciones, etc. Esa parte, quienes somos militantes de izquierda ya sabemos que la policía está ahí para reprimirnos. Pero por ahí sí es interesante pensar que hay otra dimensión que tiene que ver con que en la calle te roban, y hay que empezar a decirlo, en la calle te roban y es producto de la desigualdad. Buenísimo, entonces lo que hay que hacer para solucionar el problema de seguridad es crear más igualdad social, y con más igualdad social hay más justicia social, por tanto disminuye la tasa de inseguridad. Perfecto, eso en el largo plazo funciona y está probado en el mundo que funciona. Ahora, para los problemas de hoy en día, eso no alcanza. Digo, para la señora que vive en un barrio en el cual
3 veces por semana le entran a su negocio a robar, no le alcanza que le digas, no, yo tengo un plan de justicia social, te voy a poner 5 escuelas y de acá a 10 años vas a vivir en un barrio más seguro. Sí, papito, pero yo quiero que me solucione el problema ahora. Y creo que la izquierda no tiene un discurso o una respuesta ante esto. Entonces un poco la pregunta es, ¿qué se hace? Es que a mí me parece que para entender cómo podemos desactivarlo, obviamente, como bien vos decías, estadísticamente los países más seguros en términos de la defensa de la propiedad, voy a hablar de la pequeña propiedad, no de las grandes propiedades de los bancos y los multimillonarios, sino de la persona que tiene un auto, una casa, digamos, la propiedad familiar. Los países más seguros son los países con el índice de Gini más bajo del mundo. El índice de Gini es el que mide la desigualdad, y cuando ese índice más bajo es, lo que implica es que más igualitarias son las sociedades. Las sociedades más igualitarias son las más seguras. Eso es estadísticamente así en todo el mundo. De hecho, hace poco lo estaba discutiendo sobre Cuba, ya vamos a hablar más de Cuba, pero que en Cuba ahora la delincuencia está en aumento. ¿Por la desigualdad? Porque al abrirse al capital privado, empieza a haber gente que tiene mucho y gente que tiene poco. Y, por ejemplo, durante el periodo especial, que no había nada, no era una sociedad insegura. Era todo el mundo era pobre y bueno, todo el mundo era pobre. No se generaban los niveles de violencia y desigualdad que hoy en día sí están empezando a ver, a pesar de que las condiciones materiales están mucho mejor que en el periodo especial. Es que me parece, ese es un tema principal. Primero, el tema de la igualdad es clave, ya lo hablamos. Después, pero es algo que en general la izquierda del progresismo lo tiene en cuenta. Después, pero hay una parte que hay que hablar que me parece que es interesante, que va de la mano de la idea del crecimiento. Muchas veces se piensa que para resolver el problema de la inseguridad en términos de lo que presentan los medios, como ya explicamos, se plantea que el crecimiento económico va acompañado de la mano de mejores condiciones laborales, de mejores condiciones de salario, y no es necesariamente así. ¿Por qué? Y eso es algo que se vio en Latinoamérica durante las primeras décadas del siglo XXI, donde hubo crecimiento económico, pero también en muchos casos aumentó la desigualdad y al mismo tiempo aumentaron paralelamente las actividades ilegales o informales. Y eso es algo importante. Para entender por qué la desigualdad es estructurante o es estructural, es porque cuando crece más la producción y crece el capitalismo, por decirlo así, o los mercados, también crecen las actividades ilegales, porque para que ese capitalismo encuentre nuevas formas de valorizar, necesita fomentar las actividades ilegales. Entonces, si nosotros no desactivamos ese círculo que genera mayor crecimiento económico, pero mayor, por ejemplo, trata de personas, venta de drogas, venta de autos robados, eso va a generar constantemente, a pesar de que mejoremos las condiciones laborales, un mercado que es mucho más atractivo para millones de personas. Entiendo. Básicamente, dos cosas importantes es mayor igualdad en las sociedades y desactivar los mercados paralelos o informales o como le querramos decir. El tema es que lo que no estamos contestando acá es ¿qué hacemos con la policía? ¿Qué hacemos con los policías? No alcanza con decir all cops are bastards, decir odio a la policía. Buenísimo, sí, pero cuando pasamos la adolescencia y tenemos que ser gobierno de algo, no alcanza a decir all cops are bastards. Tipo, hay que hacer algo con los policías y no los podés matar, tenés que hacer algo con ellos. Yo creo que es muy importante entender que se han probado diferentes formatos, pero los formatos que más éxito han tenido han sido los formatos de refundar las fuerzas de seguridad basadas en procesos estructurales de transformación. Nosotros lo que tenemos que lograr... ¿Qué significa eso concretamente? Lo que nosotros tenemos que lograr es que la policía no sea la pata oficial de estos negocios informales, porque eso es lo que nosotros tenemos que entender. La policía son los guardias de seguridad de las estructuras organizadas y de las estructuras de crimen organizado. En Argentina hay un chiste muy común que dice la mafia en Argentina no existe porque es la policía. Tenemos que desarmar esos vínculos inoficiales. Para eso hay que ir en contra de los negocios de ciertos sectores muy fuertes dentro de la policía y sectores empresarios. Eso primero es la primera pata que hay que resolver. Después lo que tenemos que resolver es un fuerte control popular de la policía. Lo que nosotros tenemos que lograr es generar nuevas estructuras que sean democráticas, como por ejemplo nosotros elegimos a un gobernador, un alcalde, un diputado, que tengamos estructuras donde podamos elegir personajes para controlar a la policía. Y por último, otra de las cosas muy importantes que hay que hacer es que tenemos que reformular y refundar toda la estructura de formación de la policía. ¿Cuál es el rol que cumple la policía en nuestras sociedades?
Sí, yo creo que en ese sentido algo que me resulta muy importante es pensar que nadie sabe quién es el comisario en tu barrio. No tengo idea quién es el comisario. Y por qué hay el único trabajo en el que no se le rinde cuentas a nadie es ser policía. Los comisarios O juez. hacen lo que quieren. O juez. Y el segundo punto justo iba a ser que al lado de reformular la policía y democratizar la policía, también hay que democratizar la justicia. Porque, digo, me parece que las fuerzas represivas del Estado, las fuerzas de seguridad, tienen un cómplice fundamental, un jefe fundamental que tiene que ver con todo el aparato judicial, que básicamente responde al gobierno de turno. Creo que lo que está sucediendo con Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, para mí, es muy claro. La quisieron meter una bala, le dispararon en la cara y el juicio no está persiguiendo a los actores intelectuales de quien disparó esa bala. Tipo, había una organización política por detrás y la justicia no está investigando eso. Y digo, ¿por qué no lo está investigando? Porque evidentemente la justicia, si no se democratiza, entonces no podemos hablar de una sociedad democrática. Estoy totalmente de acuerdo que hay que democratizarla y lo vemos también no solo en ejemplos de Argentina, también lo vemos en ejemplos, por ejemplo, en Alemania. En Alemania, si hay un juicio entre algún manifestante y hay algún juicio por algún hecho policial, la policía es llamado como querella y como testigo en el mismo juicio. Eso en cualquier país de Latinoamérica sería un escándalo. ¿Qué va a decir la policía? Sí, obviamente me atacó él a mí. Entonces, ahí este maridaje entre la justicia y la policía es fundamental. Pero no nos olvidemos del sector empresarial que sistemáticamente hace fluir mercados informales o ilegales dentro del mercado legal para lavar ese dinero. Y eso no solo son estructuras que están en el barrio, eso llega hasta Zurich, hasta los principales bancos y los centros económicos del mundo. Eso no hay que perderlo, esa cadena no hay que perderla. Por ejemplo, que eso también está muy vinculado con el tema de la evasión. Gran parte de la evasión y de la fuga de capitales están vinculados con actividades ilícitas. Y esas actividades ilícitas serían imposibles sin el apoyo y la protección de la policía y de esos empresarios. Bien, básicamente para solucionar el problema de la seguridad hay que democratizar la justicia, la seguridad y además expropiarle todo a los grandes empresarios. Tarea fácil, ¿no? Un chiste, bueno, muy fácil, en 2 minutitos. Pero además me parece que hay otra cosa importante que tiene que ver con que el pueblo tenga también estructuras y tenga poder, no vamos a decir milicias organizadas, porque eso, por ejemplo, en el caso de México no funcionó muy bien, podemos hablar más en detalle, pero sí me parece que es importante que los movimientos populares tengan estructuras de seguridad para proteger a sus militantes, para proteger sus estructuras. Eso es algo que en diferentes situaciones, en diferentes momentos, ha sido clave. Hay un montón de ejemplos, pero podemos poner el ejemplo de lo que sucedió en Rojava durante la guerra civil en Siria, en donde las estructuras populares efectivamente generaron estructuras armadas para defenderse de la agresión. Y en esos términos también ha funcionado en otros territorios en Latinoamérica, como en Colombia o en la misma Venezuela, cuando se intentaron, vos nombrabas los casos de desestabilización política exterior yanqui, los que salieron a defender el proceso bolivariano fueron las personas, el pueblo armado, que denunció los intentos de infiltración y los intentos de desestabilización. Entonces me parece que esa parte de tener un pueblo con conocimiento militar y un pueblo efectivamente en condiciones de defenderse armadamente, me parece que es clave también para desarticular estas mafias globales y locales. Bien, habiendo dicho esa conclusión, creo que ya es momento de empezar a cerrar este capítulo, si es que nos lo censuran y finalmente llega a puerto, porque canceladísimas en todos lados, la puta que lo parió, che. Bueno, habiendo dicho todo esto, para que ustedes sepan, les recordamos que esto es Grasa Saturada en La Voz del Jaguar. La Voz del Jaguar es nuestra productora. Grasa Saturada es este programa que están escuchando, pero además de todo también tenemos otro programa que se llama No Sos Vos, es Berlín. Nos pueden encontrar en redes sociales como La Voz del Jaguar Podcast.
Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Difundan esta iniciativa porque nadie nos banca, entonces tenemos que hacer todo a pulmón. Y lo que va a poder hacer que nosotros sigamos haciendo estos capítulos es que vos del otro lado estés difundiendo este trabajo que tanto laburo nos lleva. Pero queremos también que comenten algo abajo, que comenten, Por ¿no? supuesto Sí, que comenten ¿no? algo, Sí. que compartan, Lo que quieran. hagan todas esas zarazas que tienen que hacer para que esto llegue a alguien. Nos despedimos hasta el próximo capítulo. Adiós. Hasta luego. Ahora tienen que hacer eso de que se paran, no sé, tipo, porque sigue la musiquita. No te entendí qué me dijiste con ese movimiento de manos. Ahora te digo, pero A la parencia como de eso. levántense a... Vamos. Alerta.